Filosofía desatada. Felicidad, lo que nadie te dice. ¿Por qué parece tan difícil ser feliz en un mundo que lo tiene todo? Nunca hemos tenido tantas comodidades, tantas opciones, ni tantas formas de entretenimiento, y, sin embargo, la sensación de vacío persiste. ¿Será que estamos buscando la felicidad en los lugares equivocados? En este vídeo de Filosofía desatada, vamos a explorar cómo Epicuro, un filósofo malentendido durante siglos, nos ofrece una guía sorprendente para enfrentar esta paradoja moderna. Su visión sobre los placeres simples y necesarios no solo desafía la lógica del consumismo, sino que también revela por qué nuestra obsesión por el éxito podría estar alejándonos de la auténtica felicidad. Para llegar hasta aquí, hemos analizado textos clásicos, estudios psicológicos y reflexionado sobre el impacto del estrés y el ruido del mundo moderno. Este vídeo no solo es una ventana al pensamiento de Epicuro, sino una herramienta práctica para replantearnos qué significa vivir bien. Si alguna vez te has sentido atrapado en el ruido y la prisa, este viaje por el laberinto de la felicidad te dará las claves para recuperar la calma. Y si aún no formas parte de esta comunidad que busca pensar más allá de lo evidente, considera suscribirte. Aquí, desenredamos la filosofía para aplicarla a lo que más importa, vivir mejor. Comencemos. Vivimos en una época que, en muchos aspectos, podría considerarse un milagro de la civilización. Tenemos acceso a tecnología que simplifica nuestras vidas, medicinas que nos permiten vivir más años, y un sinfín de bienes que nos prometen comodidad y satisfacción. Sin embargo, los datos cuentan otra historia. Nunca antes habíamos estado tan insatisfechos. Según encuestas recientes, los niveles de estrés y ansiedad en el mundo occidental han alcanzado cifras alarmantes. Más del 70% de las personas reportan sentirse constantemente abrumadas por sus responsabilidades, mientras que casi un tercio de los adultos asegura que no encuentra verdadera satisfacción en su día a día. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Hemos confundido vivir mejor con ser más felices? En nuestra búsqueda por acumular más dinero, más éxito, más cosas, hemos perdido de vista lo que realmente nos llena. Epicuro, que vivió hace más de 2000 años, ya advertía sobre este dilema. Para él, el error fundamental de los seres humanos es perseguir placeres innecesarios mientras ignoramos los naturales y esenciales. Pensemos en un ejemplo cotidiano, el consumo. En el pasado, comprar era una cuestión de necesidad. Hoy, está diseñado para llenar vacíos emocionales. Adquirimos cosas que no necesitamos para impresionar a personas que apenas conocemos, y este ciclo, lejos de traernos felicidad, nos deja más vacíos que antes. Epicuro diría que aquí radica el problema. Hemos confundido el deseo con la necesidad. Lo mismo ocurre con el éxito. En el mundo moderno, el éxito a menudo se mide en términos de reconocimiento externo, títulos, premios, prestigio. Sin embargo, este tipo de éxito es tan efímero como una llama en el viento. Epicuro argumentaba que el verdadero éxito no depende de la aprobación de los demás, sino de encontrar paz interior, esa ataraxia que nos permite estar en calma incluso en medio del caos. El filósofo también hablaba de la importancia de la autosuficiencia. Decía que cuanto menos dependemos de factores externos para nuestra felicidad, más difícil será que alguien nos la arrebate. Es aquí donde su mensaje choca de frente con la lógica del mundo moderno, que insiste en que siempre necesitamos más dinero, más seguidores, más distracciones. Volvamos al presente. ¿Cuántos de nosotros realmente disfrutamos de un momento de tranquilidad? Muchos se sienten incómodos con el silencio, con la idea de estar solos con sus pensamientos. Esto es porque hemos entrenado nuestras mentes para buscar constantemente estímulos externos, olvidando que la auténtica felicidad proviene de aprender a disfrutar de lo esencial. Una comida sencilla, una conversación sincera, o incluso el simple acto de respirar.
Epicuro nos invita a replantearnos qué significa vivir bien. No se trata de renunciar a todo y vivir como ascetas, sino de aprender a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que nos han hecho creer que necesitamos. ¿Cuánto de lo que hoy buscamos está realmente contribuyendo a nuestra felicidad? Y, más importante, ¿cuánto de ello podríamos dejar ir sin perder nada de valor? La felicidad no está en lo que poseemos, sino en la relación que construimos con nosotros mismos y con el mundo. Entender esta diferencia, como veremos más adelante, es el primer paso para liberarnos del ruido y encontrar esa paz que tanto anhelamos. Cuando escuchamos el nombre de Epicuro, muchas veces lo asociamos con una idea equivocada de hedonismo, como si hubiera sido un defensor del placer desmedido y de la indulgencia sin límites. Nada podría estar más lejos de la realidad. Epicuro no buscaba que viviéramos para satisfacer cada capricho, sino que comprendamos que placeres son verdaderamente valiosos y cuáles nos llevan por un camino de insatisfacción constante. Para Epicuro, la clave de una buena vida radicaba en la ataraxia, un estado de paz y serenidad del alma. Pero esta paz no surge del exceso, sino de la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo superfluo. En su filosofía, los placeres no se rechazaban, pero se clasificaban cuidadosamente. Algunos son naturales y necesarios, como alimentarnos para subsistir. Otros, naturales pero no necesarios, como el lujo en la comida. Y finalmente, aquellos innecesarios, que a menudo son fuente de sufrimiento. Un ejemplo histórico de cómo se tergiversó el pensamiento epicúreo lo encontramos en la Roma clásica, donde la filosofía de Epicuro fue reducida a una excusa para la indulgencia. Poetas como Horacio citaron a Epicuro para justificar un estilo de vida orientado al placer sin restricciones, cuando en realidad Epicuro enseñaba a evitar los excesos porque estos no solo nos alejan de la felicidad, sino que a menudo nos conducen al dolor. La verdadera práctica epicúrea no consistía en banquetes interminables, sino en aprender a disfrutar de una comida sencilla rodeado de buenos amigos. Epicuro vivía de manera modesta, en una pequeña comunidad llamada El Jardín, donde cultivaba sus propios alimentos y pasaba el tiempo reflexionando y dialogando con sus seguidores. Este contraste entre la vida simple que promovía y la fama de hedonista descontrolado que muchos le atribuyeron muestra cómo su mensaje fue incomprendido a lo largo de los siglos. La ataraxia no es un concepto fácil de aplicar en el mundo moderno, pero su relevancia sigue siendo inmensa. En un entorno donde el ruido constante, las expectativas ajenas y la presión del éxito nos empujan en todas direcciones, la paz del alma parece inalcanzable. Sin embargo, Epicuro nos ofrece una solución: reducir las necesidades. Al necesitar menos, sufrimos menos. Un ejemplo práctico: piense en la última vez que compró algo que realmente no necesitaba. Tal vez fue un aparato que prometía facilitar su vida o una prenda de ropa que parecía imprescindible en el momento. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que esa compra perdiera su atractivo? Epicuro nos diría que este ciclo de deseos y decepciones es evitable si aprendemos a valorar los placeres esenciales, como una conversación profunda, un buen libro, o el simple hecho de estar en silencio con nuestros pensamientos. El malentendido sobre Epicuro también ha eclipsado su valentía intelectual. En su época, su filosofía desafió no solo a las religiones tradicionales, sino también a las nociones de destino y castigo divino, que mantenían a las personas en constante miedo. Al enseñar que los dioses, si existían, no se preocupaban por los asuntos humanos, Epicuro liberó a sus seguidores del temor al más allá, permitiéndoles centrarse en vivir bien aquí y ahora. Epicuro no es un filósofo de excesos, sino un guía hacia la moderación inteligente. Nos invita a replantearnos nuestras prioridades, a dejar de lado el ruido del mundo y a buscar la tranquilidad en lo que ya está a nuestro alcance. Entender esto no solo nos acerca a su pensamiento, sino que nos da herramientas para enfrentar las trampas de la vida moderna con mayor sabiduría. Epicuro sostenía que la felicidad se construye sobre una base sorprendentemente simple:
Aprender a distinguir entre los placeres que son esenciales para vivir bien y aquellos que, aunque atractivos, nos alejan de la tranquilidad. En su clasificación, los placeres se dividían en 3 categorías: naturales y necesarios, naturales pero no necesarios, e innecesarios. Esta distinción no solo revela un profundo entendimiento de la condición humana, sino que también ofrece una guía práctica para nuestras vidas modernas, llenas de distracciones y excesos. Los placeres naturales y necesarios son aquellos que garantizan nuestra supervivencia y bienestar básico. Comer para saciar el hambre, beber agua para calmar la sed, y descansar para reponer fuerzas son ejemplos claros. Epicuro consideraba que satisfacer estas necesidades es el primer paso hacia una vida plena. Sin embargo, en nuestra sociedad, hemos complicado incluso estas simples necesidades. Piense en la alimentación. Hoy no solo comemos para vivir, sino que convertimos cada comida en un espectáculo. Desde restaurantes de lujo hasta dietas extravagantes, nos alejamos del propósito original de nutrirnos, buscando constantemente algo más sofisticado, más caro, más exclusivo. Epicuro nos invitaría a reflexionar. ¿Es realmente necesario un banquete opulento para sentirnos satisfechos? O, mejor dicho, ¿ese banquete nos hace más felices que una comida sencilla en compañía de personas que apreciamos? En su tiempo, Epicuro y sus seguidores compartían comidas frugales, compuestas de pan, agua y ocasionalmente un poco de queso, y afirmaban que ese momento era más placentero que cualquier festín, porque no dependía de lo que había en la mesa, sino de la paz que sentían en sus corazones. La segunda categoría, los placeres naturales pero no necesarios, incluye aquellos que, aunque no esenciales, pueden ser disfrutados sin dañar nuestra serenidad. Pensemos en una buena copa de vino o en una comida especial en ocasiones puntuales. Epicuro no condenaba estos placeres, siempre y cuando no se convirtieran en una dependencia. Aquí radica su sabiduría. No se trata de rechazar todo lo placentero, sino de entender que el abuso de lo innecesario puede convertir algo placentero en una fuente de ansiedad. Finalmente, están los placeres innecesarios. Estos son los que nos prometen felicidad, pero a menudo nos dejan vacíos. Epicuro se refería a la búsqueda de fama, riqueza desmedida o poder como ejemplos clásicos de este tipo de placeres. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien dedicar toda su vida a acumular más, solo para descubrir que lo que realmente le faltaba no podía comprarse? En nuestra época, esto es más evidente que nunca. Vivimos rodeados de anuncios que nos dicen que seremos más felices con el último teléfono, el coche más rápido o las vacaciones más exóticas. Pero, ¿cuánto tiempo dura esa satisfacción antes de que el deseo por algo nuevo vuelva a aparecer? Simplificar nuestras vidas, según Epicuro, no significa renunciar a todo, sino enfocarnos en lo que realmente importa. Esto implica aprender a valorar los momentos cotidianos, un paseo al aire libre, una conversación sincera o incluso el silencio. La felicidad, nos dice Epicuro, no es algo que se encuentra en el exterior, sino en la relación que desarrollamos con nuestras propias necesidades. El reto, por supuesto, es ir contra la corriente de una sociedad que nos impulsa a desear siempre más. Pero aquí es donde radica el verdadero poder de las enseñanzas de Epicuro. Al identificar y priorizar los placeres naturales y necesarios, no solo reducimos el ruido que nos rodea, sino que también creamos espacio para una vida más tranquila y satisfactoria. Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar la forma en que lo enfrentamos. Y, al hacerlo, quizás descubramos que la felicidad no está tan lejos como pensábamos. Vivimos en una época en la que el consumismo se ha convertido en un motor aparentemente inevitable de nuestras vidas. Desde el momento en que despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos rodeados de mensajes que nos aseguran que seremos más felices si compramos más, si alcanzamos ciertos estándares o si poseemos lo último en tecnología. Sin embargo, esta promesa de felicidad está lejos de cumplirse.
El consumismo explota un mecanismo humano muy simple: nuestro deseo de sentirnos mejor con nosotros mismos. Nos dice que nuestra satisfacción está a solo una compra de distancia, ya sea un coche más rápido, una casa más grande o el teléfono más moderno. Pero aquí está el truco. Cada vez que logramos ese objetivo, algo nuevo aparece, algo más brillante, más avanzado, más exclusivo, y el ciclo comienza de nuevo. Epicuro entendió este fenómeno mucho antes de que el marketing existiera, al señalar que la búsqueda de placeres innecesarios no solo es interminable, sino que también es fuente de insatisfacción. Un ejemplo claro está en el mundo de la tecnología. Cada año, empresas como Apple o Samsung nos presentan un nuevo modelo de teléfono, asegurando que cambiará nuestras vidas. ¿Pero realmente lo hace? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que ese dispositivo, que parecía indispensable al momento de comprarlo, se convierta en una herramienta más, casi olvidada en el bolsillo? Epicuro nos enseñaría que esta obsesión por lo nuevo y lo mejor nos aleja de lo que realmente importa: el uso práctico, el propósito detrás del objeto y, más importante, la tranquilidad de no depender de cosas externas para ser felices. Otro ejemplo es el marketing del lujo. Relojes de miles de euros, ropa de marcas exclusivas, coches que prometen más estatus que utilidad. Todo esto juega con un instinto muy humano: el deseo de ser admirado por los demás. Pero esta admiración es efímera, como la llama de una vela, y rara vez se traduce en una satisfacción duradera. ¿Qué diría Epicuro sobre esto? Probablemente que estamos persiguiendo una ilusión, una que nunca nos llevará a la verdadera felicidad porque está construida sobre la validación externa, no sobre la paz interior. El consumismo también nos roba tiempo. En nuestra obsesión por ganar más dinero para adquirir más cosas, sacrificamos momentos que podrían ser mucho más valiosos. Un paseo tranquilo, una conversación significativa o simplemente el descanso quedan relegados mientras trabajamos horas extra para pagar cosas que, en muchos casos, no necesitamos. Aquí es donde las enseñanzas de Epicuro resuenan con más fuerza. El tiempo, decía, es uno de los recursos más valiosos que tenemos, y desperdiciarlo en busca de placeres innecesarios es un error que a menudo no vemos hasta que es demasiado tarde. Pero no todo está perdido. Podemos resistir el canto de sirena del consumismo si aprendemos a valorar lo esencial. Esto no significa renunciar a todos los placeres, sino recuperar el control sobre nuestras decisiones, preguntándonos si realmente necesitamos aquello que deseamos. A veces, la respuesta será sí. Muchas otras, nos daremos cuenta de que lo que buscábamos no estaba en un objeto, sino en un momento, una conexión o una sensación que ya teníamos al alcance. Epicuro nos ofrece una lección que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años. No necesitamos más cosas para ser felices. Lo que realmente necesitamos es menos ruido, menos distracciones, y más espacio para disfrutar de los placeres simples y naturales que hacen que la vida valga la pena. Si logramos comprender esto, quizá descubramos que lo que el consumismo nos prometía estaba en nosotros todo el tiempo. La ataraxia, ese estado de calma y equilibrio interior que Epicuro consideraba el núcleo de una vida feliz, puede parecer un ideal lejano en el mundo de hoy. Vivimos en una era marcada por el ruido constante, no solo el ruido físico, sino el mental, notificaciones interminables, información abrumadora y una sensación de urgencia que nunca desaparece. Sin embargo, el hecho de que la paz parezca difícil de alcanzar no significa que sea imposible. Epicuro, aunque vivió en un contexto muy diferente al nuestro, nos dejó herramientas que pueden ayudarnos a recuperar esa serenidad incluso en medio del caos. El primer paso para encontrar la ataraxia en un mundo ruidoso es aprender a desconectar. Esto no significa alejarnos por completo de la tecnología o del ritmo de vida moderno, sino establecer límites claros. Piense en cuántas veces al día revisa su teléfono, incluso sin un motivo real. Cada notificación,
Cada correo interrumpe nuestro flujo de pensamiento y nos aleja de la tranquilidad. Practicar una desconexión digital consciente, como reservar ciertas horas del día para estar lejos de pantallas, puede ser un primer paso sencillo pero poderoso. Epicuro también nos enseñaría que el exceso de estímulos no solo nos distrae, sino que nos agota. Aquí entra en juego el minimalismo, no solo como una moda, sino como una forma de vivir que prioriza lo esencial. ¿Realmente necesitamos llenar nuestras casas y agendas con cosas y actividades que solo añaden estrés? Reducir nuestras posesiones y compromisos puede ayudarnos a centrar nuestra energía en lo que realmente importa. No se trata de vivir con lo mínimo, sino de vivir con lo suficiente. Otra práctica que resuena profundamente con la idea de ataraxia es la meditación. Aunque Epicuro no utilizaba esta palabra, su filosofía estaba impregnada de una reflexión constante y profunda sobre la vida. Meditar, incluso durante unos minutos al día, puede ayudarnos a calmar la mente y a observar nuestros pensamientos sin reaccionar ante ellos. Es una forma moderna de cultivar la serenidad que Epicuro valoraba tanto. También es importante recordar que la ataraxia no significa ausencia de problemas, sino aprender a enfrentarlos con equilibrio. Epicuro decía que muchos de nuestros sufrimientos no provienen de las cosas mismas, sino de la forma en que las interpretamos. Por ejemplo, el miedo al futuro o la ansiedad por cosas que aún no han sucedido son fuentes de estrés que podemos gestionar si aprendemos a enfocarnos en el presente. En este sentido, las relaciones personales juegan un papel fundamental. Epicuro creía que la amistad era uno de los mayores placeres de la vida, y en nuestro mundo, donde las interacciones se ven cada vez más mediadas por pantallas, recuperar el contacto genuino con las personas puede ser una fuente invaluable de calma. Pasar tiempo con amigos, compartir una comida sencilla, o simplemente escuchar y ser escuchado son formas de conectar con lo que realmente importa. Finalmente, es útil adoptar una perspectiva más amplia. Epicuro nos invitaba a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros deseos y preocupaciones. Muchas veces, las cosas que nos quitan la paz no son tan significativas como parecen. Aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, y soltar lo que está fuera de nuestro alcance, es un ejercicio liberador que nos acerca a la ataraxia. En un mundo ruidoso, encontrar paz puede parecer un desafío, pero es un desafío que vale la pena aceptar. Epicuro nos recuerda que la tranquilidad no está en las circunstancias externas, sino en la forma en que elegimos vivir y en las prioridades que establecemos. Al desconectarnos del ruido, al simplificar nuestras vidas y al buscar la calma en lo esencial, podemos recrear esa paz interior que hace más de 2000 años fue el núcleo de su filosofía. Tal vez no podamos controlar el caos del mundo, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Y en esa decisión, encontramos la clave para vivir en armonía. En la sociedad actual, el tiempo se ha convertido en uno de los bienes más preciados, aunque paradójicamente, es también el que más fácilmente dejamos escapar. Estamos inmersos en una cultura que valora la productividad por encima de todo, donde cada minuto parece tener valor únicamente si se traduce en resultados concretos, ya sea en términos económicos o de reconocimiento social. Pero Epicuro, con su filosofía centrada en los placeres esenciales, veía el tiempo de una manera completamente distinta. Para él, el tiempo no era algo que debía llenarse sin descanso, sino un recurso para ser disfrutado con calma y sabiduría. Epicuro sostenía que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en cómo usamos nuestro tiempo. Una jornada tranquila, dedicada a la contemplación, a la conversación o a simplemente estar en paz, era para él más valiosa que los logros más grandiosos. Pero en nuestra sociedad, donde el ocio es a menudo visto como un lujo o incluso como un signo de pereza, estas ideas parecen casi revolucionarias. Pensemos en nuestra rutina diaria. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables por tomarnos un momento de descanso? Ya sea en el trabajo,
en casa o incluso en actividades recreativas, la sensación de que deberíamos estar haciendo algo más productivo nos persigue constantemente. Pero esta obsesión por llenar cada segundo nos aleja de lo que Epicuro consideraba fundamental: el tiempo para reflexionar, para observar el mundo y, sobre todo, para disfrutar del simple hecho de estar vivos. Un ejemplo práctico de esto se puede encontrar en algo tan sencillo como una taza de café por la mañana. ¿Cuántas veces la bebemos con prisa, pensando en las tareas que nos esperan? Epicuro nos invitaría a detenernos, a saborear ese momento, a disfrutar de la calidez de la bebida y del silencio antes de que el día comience. No porque el café en sí sea algo extraordinario, sino porque esos pequeños momentos son los que construyen una vida plena cuando se les da el valor que merecen. El tiempo, además, nos permite algo que Epicuro valoraba profundamente: el ocio creativo. En lugar de verlo como una pérdida de productividad, Epicuro lo consideraba un espacio necesario para que la mente se despeje y se regenere. Es en estos momentos de tranquilidad cuando surgen las ideas más claras y las conexiones más significativas, cuando podemos analizar nuestras vidas y, si es necesario, corregir el rumbo. Sin embargo, en el mundo moderno, este tipo de ocio se ha visto desplazado por un enfoque obsesivo en el trabajo y en el logro constante. Se nos ha enseñado a medir nuestro valor en función de cuánto producimos o cuánto hacemos en un día, cuando en realidad, como decía Epicuro, es la calidad de nuestro tiempo, no la cantidad de nuestras acciones, lo que determina nuestra felicidad. Para reconectar con esta idea, podemos empezar por algo tan simple como recuperar el control de nuestro horario. Dedicar tiempo a una actividad sin objetivos, como leer un libro, caminar sin rumbo o simplemente sentarnos en un lugar tranquilo, puede ser un acto profundamente liberador. Epicuro no nos pedía que abandonáramos nuestras responsabilidades, sino que recordáramos que el tiempo que dedicamos a nosotros mismos no es un desperdicio, sino una inversión en nuestra propia paz interior. Por último, es importante reflexionar sobre cómo compartimos nuestro tiempo con los demás. Epicuro consideraba la amistad uno de los mayores placeres de la vida, y pasar tiempo con las personas que valoramos es una de las formas más significativas de utilizar este recurso tan limitado. Un momento compartido con un amigo, una conversación sincera o incluso un silencio compartido pueden ser mucho más valiosos que cualquier logro material. En un mundo que nos empuja constantemente a hacer más, producir más y ser más, recordar el valor del tiempo puede ser un acto de resistencia. Epicuro nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la calidad de los momentos que vivimos. Si aprendemos a valorar nuestro tiempo, no como algo que debe llenarse, sino como algo que debe disfrutarse, tal vez descubramos que la felicidad, al final, no estaba tan lejos. En la filosofía de Epicuro, la amistad ocupa un lugar privilegiado, tanto que la consideraba uno de los pilares de una vida plena. Para él, la verdadera amistad no era solo un vínculo social, sino una fuente inagotable de placer y apoyo, capaz de brindarnos la serenidad que buscamos en otros aspectos de la vida. En un mundo moderno donde el aislamiento y la superficialidad de las relaciones son cada vez más comunes, este mensaje resuena con una fuerza renovada. Epicuro veía en la amistad una forma de seguridad emocional. Decía que un buen amigo es un refugio frente a las incertidumbres de la vida. Mientras que muchas de nuestras preocupaciones giran en torno a lo que no podemos controlar, la amistad nos ofrece algo tangible: la certeza de que no estamos solos. En su comunidad, conocida como el Jardín, Epicuro fomentaba relaciones basadas en la sinceridad y la confianza, donde todos compartían no solo recursos materiales, sino también sus preocupaciones y alegrías. Este modelo contrasta radicalmente con la individualidad extrema que define gran parte de nuestra sociedad actual. Pensemos en el impacto del aislamiento en la vida moderna. Aunque estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, estudios recientes muestran que las personas se sienten más solas y desconectadas que en cualquier otro momento de la historia.
Epicuro nos recordaría que ninguna cantidad de seguidores en redes sociales puede reemplazar una conversación auténtica, cara a cara, con alguien que realmente nos entiende. La tecnología puede acercarnos en algunos aspectos, pero si no cultivamos relaciones profundas, seguimos siendo extraños en medio de la multitud. La amistad, según Epicuro, también tiene el poder de aliviar nuestros temores. Muchas veces, nuestras preocupaciones parecen menos abrumadoras cuando las compartimos con alguien de confianza. Hablar con un amigo que nos escucha, que comprende nuestras luchas y no nos juzga, es una experiencia profundamente liberadora. Epicuro decía que la amistad nos ayuda a enfrentar incluso los momentos más difíciles, con una sensación de fortaleza que sería imposible alcanzar por nuestra cuenta. En la vida moderna, cultivar este tipo de relaciones auténticas requiere esfuerzo y atención consciente. No se trata de acumular una lista interminable de conocidos, sino de invertir tiempo y energía en aquellos vínculos que realmente importan. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con un amigo simplemente para conversar, sin agenda, sin prisas, solo por el placer de compartir un momento? Este tipo de encuentros, que a menudo parecen insignificantes, son en realidad la esencia de una vida bien vivida. Epicuro también entendía que la amistad no es un camino de una sola dirección. Es un intercambio mutuo, una relación en la que ambas partes encuentran apoyo y alegría. En una sociedad donde el éxito individual suele priorizarse sobre el bienestar colectivo, este principio puede ser transformador. Aprender a dar tanto como recibimos, a estar presentes para los demás y a valorar el tiempo compartido, puede ser un paso crucial para redescubrir el poder de la amistad. Además, la amistad tiene un efecto multiplicador en nuestra felicidad. Cuando estamos rodeados de personas que valoramos, cada experiencia, por pequeña que sea, se amplifica. Un simple paseo, una comida sencilla o incluso un silencio compartido puede convertirse en un momento inolvidable cuando estamos en compañía de alguien que nos importa. Epicuro entendió esto mejor que nadie y lo consideraba uno de los mayores regalos que la vida podía ofrecernos. La verdadera amistad no requiere grandes gestos ni recursos materiales. Lo que necesita es sinceridad, tiempo y disposición para escuchar. En un mundo que a menudo nos empuja a competir y a desconfiar, el mensaje de Epicuro es un recordatorio poderoso de que no estamos hechos para caminar solos. Al final, son nuestras conexiones con los demás las que dan sentido a nuestra existencia y nos ofrecen la paz que tanto anhelamos. Epicuro llamaba a la amistad el secreto mejor guardado de una vida feliz. En nuestras manos está recuperar ese secreto y llevarlo a nuestras vidas cotidianas. Porque, como decía el filósofo, entre todos los placeres de este mundo, pocos son tan profundos y duraderos como el que encontramos en la verdadera compañía. El concepto de éxito en la sociedad moderna está profundamente ligado a la acumulación de dinero, fama e influencia. Se nos enseña, desde muy jóvenes, que la vida se mide por el tamaño de nuestra cuenta bancaria, el prestigio de nuestros logros y el reconocimiento que recibimos de los demás. Pero esta visión del éxito, aunque seductora, a menudo deja a las personas vacías, como si algo esencial se hubiera perdido en el camino. Epicuro, en cambio, tenía una visión radicalmente distinta. Para él, el verdadero éxito no estaba en la riqueza material, sino en la capacidad de vivir una vida simple, libre de necesidades innecesarias, y en encontrar paz interior a través de la autosuficiencia. Para entender esta diferencia, podemos observar el ejemplo de muchas figuras públicas modernas que, después de alcanzar lo que parecía el éxito absoluto, han cuestionado públicamente su significado. Pensemos en el caso de Anthony Bourdain, un chef y escritor que alcanzó fama mundial y vivió una vida llena de viajes y reconocimientos. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, se encontraba una lucha interna que, trágicamente, nunca logró superar.
Su caso nos recuerda que los logros externos no garantizan la felicidad si no están acompañados de un sentido más profundo de propósito y tranquilidad. Epicuro habría identificado este vacío como el resultado de perseguir placeres innecesarios. En su filosofía, el éxito se mide por la capacidad de distinguir entre lo que necesitamos realmente para ser felices y lo que nos ha sido impuesto por la sociedad como esencial. Mientras que el éxito moderno nos empuja a acumular sin límite, Epicuro nos invita a preguntarnos, ¿cuánto es suficiente? Un ejemplo más cercano y positivo podría ser el de figuras como Warren Buffett, conocido no solo por su inmensa riqueza, sino por su estilo de vida sorprendentemente modesto. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, Buffett sigue viviendo en la misma casa que compró en los años 50 y evita los lujos ostentosos. Esto no significa que sea un epicúreo en el sentido estricto, pero refleja una filosofía de vida que valora la simplicidad y la autosuficiencia por encima del exceso. Epicuro también subrayaba que el éxito moderno está lleno de trampas, especialmente porque depende de la validación externa. El problema con esta dependencia es que nos volvemos vulnerables a las opiniones de los demás. El reconocimiento, la fama y la influencia pueden ser efímeros, y cuando desaparecen, nos dejan con una sensación de vacío. En contraste, el éxito epicúreo está construido sobre una base sólida, la capacidad de disfrutar de lo que ya tenemos, sin depender de factores externos que escapan a nuestro control. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos pospuesto nuestra felicidad, diciéndonos que seremos felices cuando alcancemos cierto objetivo? Cuando me jubile, cuando tenga más dinero, cuando logre este ascenso. Epicuro nos desafía a cambiar esta mentalidad, a dejar de condicionar nuestra felicidad a un futuro incierto y a encontrar satisfacción en el presente, en las cosas simples. Una conversación sincera, una comida compartida, un momento de silencio. La comparación entre el éxito moderno y la felicidad epicúrea no solo es un contraste filosófico, sino también una invitación a reevaluar nuestras prioridades. ¿Es realmente necesario correr tras metas que nos dejan agotados, o podemos aprender a reducir nuestras necesidades y vivir con más tranquilidad? Epicuro nos enseña que el éxito, tal como se entiende hoy, es una ilusión, mientras que la felicidad basada en la simplicidad y la autosuficiencia es algo que cualquiera puede alcanzar, independientemente de su posición o recursos. En última instancia, el éxito moderno y la felicidad epicúrea no son necesariamente opuestos, pero el primero tiende a desviarnos del segundo si no somos cuidadosos. Lo que Epicuro nos ofrece es una brújula para evitar este desvío. Para recordar que el verdadero éxito no se mide en cifras ni en aplausos, sino en la profundidad de nuestra paz interior y en nuestra capacidad de disfrutar de lo esencial. Tal vez el mayor logro que podamos alcanzar no sea lo que acumulamos, sino la manera en que aprendemos a vivir. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar la felicidad, según Epicuro, es la ansiedad. Este estado de inquietud constante nos mantiene atrapados en preocupaciones que, en muchos casos, ni siquiera llegan a materializarse. La ansiedad, junto con el miedo, es como una sombra que proyectamos sobre el futuro y que nos impide disfrutar plenamente del presente. Para Epicuro, superar estas barreras era esencial para alcanzar la ataraxia, esa serenidad que define una vida plena. Una de las mayores fuentes de ansiedad es el miedo a la muerte. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han vivido con el temor al final de su existencia, preocupándose por lo que ocurre después o lamentando la inevitabilidad de ese destino. Epicuro abordó este miedo con una lógica desarmante. Cuando estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Es decir, no tiene sentido temer algo que, por definición, nunca experimentaremos. Para él, liberarse de este miedo era dar un paso fundamental hacia una vida más tranquila. Sin embargo,
Este razonamiento puede parecer difícil de aplicar en la vida moderna, donde los mensajes sobre la fragilidad de la existencia son constantes. Un ejemplo claro es el ámbito financiero. Muchas personas, especialmente en la etapa de la jubilación o cerca de ella, se preocupan profundamente por si tendrán suficientes recursos para vivir cómodamente. Este miedo al futuro puede llegar a consumirnos, haciendo que el presente quede relegado a un segundo plano. Aquí es donde las enseñanzas de Epicuro pueden ser útiles. Si bien es importante planificar y tomar medidas prácticas, obsesionarse con lo que puede o no suceder nos aleja de disfrutar lo que ya tenemos. Otro miedo común es el miedo al cambio. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestra rutina o en nuestra percepción de nosotros mismos, el cambio puede ser aterrador porque nos enfrenta a lo desconocido. Epicuro veía este miedo como una distracción más, una forma de preocuparnos por cosas que, en su mayoría, están fuera de nuestro control. Su solución era sencilla pero profunda. Enfócate en lo que puedes cambiar y acepta con serenidad lo que no puedes. Este principio, aunque antiguo, sigue siendo relevante en un mundo donde todo parece estar en constante movimiento. Epicuro también hablaba del miedo a los dioses, o más específicamente, al castigo divino. En su tiempo, muchas personas vivían aterradas por la idea de que sus acciones podrían traerles desgracias eternas. Epicuro argumentaba que los dioses, si existían, no estaban interesados en los asuntos humanos. Esta idea liberadora permitió a sus seguidores centrarse en mejorar sus vidas aquí y ahora, en lugar de preocuparse por cuestiones fuera de su alcance. En el mundo actual, aunque las formas del miedo han cambiado, el principio sigue siendo el mismo. Debemos liberarnos de las preocupaciones irracionales y centrarnos en lo que podemos hacer para vivir mejor. Un ejemplo práctico para aplicar esta filosofía puede encontrarse en la gestión de nuestras preocupaciones cotidianas. Una técnica útil es separar las preocupaciones en dos categorías: aquellas sobre las que podemos actuar y aquellas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, si nos preocupa nuestra salud, podemos tomar medidas concretas, como comer bien, hacer ejercicio y consultar a un médico. Pero preocuparnos constantemente por cosas fuera de nuestro alcance, como una enfermedad que aún no se ha manifestado, solo añade ansiedad innecesaria. Epicuro también subrayaba la importancia de rodearnos de personas que fomenten la tranquilidad en lugar de la ansiedad. Las amistades auténticas, como vimos antes, pueden ayudarnos a poner en perspectiva nuestros miedos y a sentirnos más seguros frente a las incertidumbres de la vida. Hablar con alguien en quien confiamos puede ser una forma efectiva de reducir la ansiedad y recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Al final, la ansiedad y el miedo son barreras que todos enfrentamos, pero que no son insuperables. Epicuro nos enseñó que la clave para superarlas no está en evitar los problemas, sino en cambiar nuestra relación con ellos. Al aprender a aceptar lo inevitable y a centrarnos en lo que realmente importa, podemos liberar nuestras mentes de estas cargas y avanzar hacia una vida más serena y plena. Tal vez no podamos eliminar todos nuestros miedos, pero podemos reducir su impacto, y en ese proceso, encontrar una forma más auténtica de felicidad. La filosofía de Epicuro no es un ejercicio intelectual reservado para los estudiosos, sino una guía práctica para enfrentar los desafíos cotidianos. En un mundo que a menudo nos empuja a vivir con prisas, distracciones y preocupaciones, sus enseñanzas ofrecen herramientas sencillas pero profundas para recuperar la calma y el equilibrio. Aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria no requiere cambios drásticos, sino pequeños ajustes que pueden marcar una gran diferencia en cómo experimentamos el día a día. Un primer consejo inspirado en Epicuro es aprender a limitar el impacto de las redes sociales. Estas plataformas, aunque útiles en muchos aspectos, han convertido nuestras vidas en un escaparate constante donde comparamos nuestras experiencias con las de los demás. Epicuro nos diría que esta comparación no solo es innecesaria, sino perjudicial.
En lugar de medir nuestra felicidad en función de lo que otros parecen tener, debemos centrarnos en lo que ya tenemos y en cómo podemos disfrutarlo más plenamente. Una práctica sencilla es establecer horarios específicos para revisar las redes sociales, dejando el resto del tiempo para actividades más significativas, como leer, conversar o simplemente descansar. Otro aspecto clave es establecer límites al trabajo. En una sociedad que glorifica la productividad, es fácil quedar atrapados en una rutina interminable de tareas y responsabilidades. Epicuro nos recordaría que el trabajo debe servir a la vida, no al revés. Esto no significa abandonar nuestras obligaciones, sino aprender a definir un equilibrio saludable. Un ejemplo práctico puede ser establecer horarios claros de inicio y fin de la jornada laboral y dedicar tiempo al final del día para desconectar y disfrutar de actividades que nos relajen y nos hagan sentir completos. El tercer consejo, quizás el más importante, es aprender a disfrutar del momento presente. La ansiedad por el futuro y la nostalgia por el pasado son enemigos de la felicidad según Epicuro. Para combatir esto, podemos practicar la atención plena, enfocándonos en las experiencias inmediatas sin juzgarlas ni tratar de controlarlas. Por ejemplo, al tomar una taza de té o café, en lugar de pensar en lo que viene después, podemos dedicar un momento a saborear el aroma, la calidez y el sabor. Estos instantes, aunque pequeños, nos recuerdan que la felicidad no se encuentra en grandes logros, sino en los detalles cotidianos. Valorar las pequeñas cosas es otro principio fundamental de la filosofía epicúrea. En un mundo que parece obsesionado con lo extraordinario, a menudo pasamos por alto la belleza de lo ordinario. Un paseo por el parque, una conversación sincera con un amigo o incluso el simple placer de sentir el sol en el rostro pueden ser fuentes de alegría si les prestamos atención. Epicuro consideraba estos momentos como los verdaderos pilares de una vida feliz, mucho más importantes que cualquier lujo o reconocimiento. Además, Epicuro subrayaba la importancia de la autosuficiencia emocional. Esto no significa aislarnos, sino aprender a encontrar satisfacción dentro de nosotros mismos. Una forma de hacerlo es dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras prioridades y deseos, preguntándonos si realmente necesitamos todo lo que buscamos o si algunas de esas metas son influencias externas que hemos adoptado sin cuestionar. Al reducir nuestras necesidades, también reducimos nuestras preocupaciones y abrimos espacio para lo que realmente importa. Finalmente, no podemos olvidar la importancia de las relaciones humanas. Epicuro valoraba profundamente la amistad como una fuente inagotable de apoyo y felicidad. En nuestro día a día, esto puede traducirse en dedicar tiempo a fortalecer nuestros vínculos con las personas que realmente importan. Llamar a un amigo, compartir una comida o simplemente escuchar a alguien puede ser una manera poderosa de aplicar esta enseñanza en nuestra vida. La filosofía práctica de Epicuro nos invita a simplificar nuestras vidas, a desconectarnos del ruido externo y a redescubrir la alegría en lo esencial. No se trata de rechazar el progreso ni de vivir aislados, sino de usar la sabiduría para encontrar un equilibrio que nos permita vivir con serenidad y propósito. En cada decisión, grande o pequeña, tenemos la oportunidad de aplicar estas lecciones y dar un paso más hacia esa felicidad que, aunque a veces parezca esquiva, siempre está al alcance de nuestras manos. ¿Es difícil ser feliz? Esta es la pregunta con la que comenzamos este viaje. Tras explorar las enseñanzas de Epicuro, llegamos a una conclusión que puede sorprendernos. La felicidad no es difícil de alcanzar, pero exige algo que a menudo resulta desafiante en nuestra época. No se trata de acumular más, de ser más o de hacer más. La clave está en mirar hacia adentro, en cambiar la forma en que vivimos y, sobre todo, en redefinir nuestras prioridades. Epicuro nos mostró que la felicidad no reside en los lujos ni en los grandes logros, sino en aprender a disfrutar de los placeres esenciales, en liberarnos del miedo y en cultivar relaciones auténticas. Sin embargo, en un mundo que nos empuja constantemente hacia la productividad,
el consumo y la competencia, esta forma de vida puede parecer contracultural. Aquí radica el verdadero desafío, no en lo que necesitamos hacer para ser felices, sino en lo que necesitamos desaprender. Cuando nos liberamos de la obsesión por los placeres innecesarios, dejamos de correr tras metas que, lejos de satisfacernos, nos alejan de lo que realmente importa. Epicuro nos invita a simplificar, a reencontrarnos con la alegría que surge de lo cotidiano, a valorar una comida sencilla, una conversación profunda o el simple acto de detenernos a observar la vida. Estas son cosas que están al alcance de todos, pero que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de algo más. Otro aspecto fundamental de esta felicidad epicúrea es la capacidad de enfrentar la ansiedad y el miedo con una perspectiva serena. Epicuro entendía que gran parte de nuestra infelicidad proviene de preocupaciones sobre el futuro, de miedos infundados y de deseos que nunca se satisfacen por completo. Su mensaje, tan válido hoy como hace 2000 años, es un recordatorio de que la verdadera paz no depende de circunstancias externas, sino de cómo elegimos relacionarnos con ellas. Entonces, ¿qué implica este cambio profundo? Para empezar, implica cuestionar lo que consideramos importante. Implica preguntarnos si las cosas que nos preocupan realmente valen nuestro tiempo y energía. Implica aprender a decir no a lo superfluo para poder decir a lo que nos llena de verdad. Implica, en última instancia, recuperar el control sobre nuestras vidas, en lugar de dejar que las expectativas externas dicten nuestras decisiones. Pero este cambio no es un sacrificio. Es, más bien, una liberación. Al simplificar nuestras vidas, descubrimos que muchas de las cosas que creíamos imprescindibles no eran más que distracciones. Al reducir nuestras necesidades, reducimos también nuestras preocupaciones. Y al valorar lo esencial, encontramos una riqueza que ningún bien material puede igualar. Epicuro no nos prometía una felicidad fácil, pero sí una felicidad genuina. Su filosofía, lejos de ser un ideal inalcanzable, es una guía práctica que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Nos muestra que la felicidad no está en un lugar lejano ni en un futuro incierto. Está aquí y ahora, en los momentos que compartimos, en las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas, y en la tranquilidad que surge de saber que tenemos lo suficiente. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Es difícil ser feliz? No, no lo es. Lo difícil es soltar las ideas equivocadas que nos alejan de ella. Pero una vez que lo hacemos, una vez que decidimos vivir con menos ruido y más sentido, la felicidad deja de ser un misterio y se convierte en una realidad. Y tal vez ese sea el mayor regalo que Epicuro nos dejó, el recordatorio de que la felicidad no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva paso a paso, día a día, con cada elección que hacemos. La búsqueda de la felicidad es un viaje que todos emprendemos, pero a menudo tomamos caminos que nos alejan de ella. Epicuro, con su claridad y sencillez, nos invita a redescubrir lo que realmente importa, los placeres esenciales, la paz interior y las relaciones auténticas. A través de su filosofía, nos enseña que la felicidad no es un destino reservado para unos pocos, ni depende de tener más, ser más o hacer más. Está en cada uno de nosotros, esperando ser encontrada en los momentos más simples y significativos de la vida. Hoy hemos explorado cómo liberarnos del ruido, cómo enfrentar el miedo y cómo redefinir nuestras prioridades. Hemos visto que la felicidad no es una ilusión, sino una posibilidad real, al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de las distracciones del mundo moderno. Epicuro nos da las herramientas para vivir de una manera más auténtica y plena, recordándonos que no es lo externo lo que nos define, sino la forma en que elegimos vivir. La pregunta con la que comenzamos este viaje era provocadora. ¿Por qué es difícil ser feliz? La respuesta, ahora lo sabemos, no está en el exterior, sino en nuestra capacidad de simplificar, de valorar lo esencial y de vivir con intención.
No es la complejidad lo que nos da felicidad, sino la habilidad de encontrar la alegría en lo sencillo, de vivir con menos miedo y más propósito. En este punto, la pregunta no es si podemos ser felices, sino si estamos dispuestos a dar el primer paso para cambiar nuestra perspectiva. Reflexiona, ¿estás persiguiendo los placeres correctos? ¿Estás valorando lo que realmente importa? La felicidad, como nos mostró Epicuro, no está en el horizonte lejano. Está aquí, ahora, esperándote. Si este vídeo te ha inspirado a pensar en tu vida de una manera diferente, si estas ideas te han dado una nueva perspectiva o te han motivado a buscar una vida más plena, este es solo el comienzo. En Filosofía Desatada, seguimos explorando estas preguntas profundas y esenciales, conectando las grandes ideas de la filosofía con los retos de nuestra vida diaria. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de mentes inquietas que buscan algo más. Porque al final, todos compartimos el mismo deseo: vivir mejor, con más sentido y más felicidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, recuerda, la filosofía no está en los libros, está en la vida.